cuarta Diríjase sesión, al ¿verdad? punto Sí, de ¿no? Cuarta reunión de sesión. manera ordenada y en silencio, siguiendo las indicaciones del personal brigadista. Este punto se encuentra en el jardín de la parte trasera del edificio. Gracias. No te avisan. No nos vemos. Ya me dicen que alguien está conectado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas las que están presentes, tanto de manera aquí corporal como de manera virtual. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestro seminario, organizado por la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y de manera más personal por el doctor Víctor Santillán, el doctor José Luis Velasco, que pues lamentablemente hoy no puede acompañarnos, y su servidor Julio Quirós. El día de hoy estamos aquí reunidos para escuchar la presentación de Francisco de Parres Gómez, que tenemos aquí a un costado a la derecha. Él es doctor y maestro en antropología social por la ENA y la Universidad Veracruzana respectivamente, licenciado en comunicación social por la UAM Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece a la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, perdón, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, el Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores de la UNAM, la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas. También ha sido colaborador del Cuerpo Académico, Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva de la Universidad Veracruzana. Es cofundador del colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas. Es también autor de una veintena de artículos científicos y capítulos de libros, premiado por el Programa de Estímulo para la Creación y el Desarrollo Artístico organizado por el Instituto Veracruzano de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades otorgado por la Cátedra Jorge Alonso del CIESAS y el CUSH de Guadalajara. Autor del libro Poéticas de la Resistencia, Arte Zapatista, Estética y Decolonialidad. Autor del libro Arte, Política en el Zapatismo Contemporáneo, una relación indisoluble. Coordinador del libro Internacionalismo Crítico y Lucha por la Vida hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias autónomas. También es curador de la exposición Un mundo donde quepan muchos mundos, arte zapatista en Cuba, Casa de las Américas, La Habana, miembro del equipo de colaboradurías de la Bienal de Colonial. En la actualidad, él es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones de la Educación de la Universidad Veracruzana. Trabaja temas relacionados a la dialéctica, arte, resistencia, la educación artística, los movimientos sociales, el combate al racismo, la interculturalidad y la estética colonial. Entre sus publicaciones más recientes tenemos Rainbow of Resistance of Rebellion, Community Art of the Zapatista Army of National Liberation, Trayectorias de color de la tierra, aproximaciones al movimiento indígena, México desde la dialogicidad artístico-política y la política prefigurativa. Y bueno, sin más preámbulo, le cedemos la palabra al doctor Francisco. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, las personas que nos acompañan presencialmente y también de manera virtual. Muchísimas gracias a mis colegas por haberme invitado a participar de este seminario, al Instituto de Investigaciones Sociales, a la UNAM, por supuesto, y a la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas que ha propiciado este espacio. Agradecer la invitación y comentarles que lo que yo les voy a presentar a continuación, de alguna manera son algunas aproximaciones de lo que estoy desarrollando actualmente en mi investigación postdoctoral,
que tienen que ver sobre todo en las relaciones sobre el arte y la política, también centrado en temas que tienen que ver con la defensa del territorio y con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, todavía es un trabajo en ciernes, aunque ya hay algunas publicaciones al respecto. Pero bueno, todas las ideas están como para debatir y para una construcción colectiva. He intitulado esta presentación Ecologías Creativas, Educación, Antirracismos y Arte Comunitario, aunque hay muchos otros temas más que veremos a continuación. La que sigue, por favor. Un poco para ubicarnos primero, lo que considero, digamos, mi mestizaje epistemológico para que ustedes vean desde dónde me posiciono, desde dónde hablo. En un primer momento yo estudié comunicación social, posteriormente hice la maestría en antropología y también el doctorado en antropología social. Pero tengo también formación en medios audiovisuales y en lo que denomino la gestión cultural colaborativa. Asimismo, actualmente estoy entrando a desarrollar otros procesos específicamente centrados en la investigación educativa y en la investigación artística. Esto quiere decir que los análisis que se hacen no es, digamos, de las obras de arte en relación a los objetos terminados, sino que la creación de arte es un proceso de investigación en sí mismo, a partir de las cuales vemos procesos relacionales en torno a la creación de obras en un contexto histórico-social situado. Y como dije en un principio, bueno, yo centro mis análisis que tienen que ver con los pueblos originarios, pero también con el territorio, también con la estética, con el racismo, el antirracismo, la educación, pero también en las relaciones entre las resistencias y el Estado a partir de la relación arte y política. La que sigue, por favor. Un poco los antecedentes de esta investigación. Considerar que, bueno, pienso el arte y la política como una relación indisoluble. Y por acá, bueno, un primer momento, por ejemplo, en la maestría trabajé en torno a lo que tiene que ver con el arte de la calle. Y precisamente la publicación de la izquierda de 2019 pues se llama Miradas Múltiples a la Ciudad y salió por el Colegio de Geografía de aquí, precisamente de la UNAM, y discutí. Hay algunas apropiaciones del espacio público a través de manifestaciones muy variadas, como puede ser desde el graffiti como transgresión de la propiedad privada, pero también el muralismo hiperrealista, por decir algo, ¿no? Y posteriormente, bueno, hay otra también dentro de otras que habla de la relación entre el arte y la política a nivel latinoamericano. Y estas dos que son más recientes, que tienen que ver con mi tesis doctoral, que centran, digamos, el estudio o la relación entre el arte y la política, específicamente en el caso del arte generado a partir de las comunidades autónomas zapatistas de Chiapas, ¿no? Estas son, digamos, algunas publicaciones recientes, pero hay bastantes otras más de libre distribución que se encuentran de manera gratuita en Internet. La que sigue, por favor. Y bueno, primero tomaré una parte un poco más teórica, para posteriormente centrarme en lo que podríamos considerar como diferentes estudios de caso o la parte, digamos, etnográfica, ¿no? Pensar que como imaginarios fundantes de la estética, a nivel, digamos, amplio, ¿no? De educación, incluso a nivel básico, pero también en educación formal en artes, pero no solo en artes, ¿no? Sino lo que nos enseña en los colegios, pues tenemos este imaginario, ¿no? Como los imaginarios fundantes a Grecia y Roma, como los cúlmenes, digamos, de la civilización en términos estéticos, ¿no? Como hacia donde debería de orientarse la sociedad a la perfección, ¿no? A la divinidad, a la belleza, ¿no? Los cánones de belleza que se pueden considerar sobre todo centrados en el Mediterráneo, ¿no? Sin embargo, bueno, si cuestionamos esto, pensamos la figura del museo, ¿no? Que también viene, por ejemplo, de la palabra musa, ¿no? De la inspiración, de la admiración, la fundación de los museos primero como moderno-coloniales, ¿no? Para situarlos en un contexto histórico-social. Y por otro lado, también pensar que los museos, antes de ser diseñados para la admiración de objetos en términos de culto, incluso en términos sacrales, antes estaban diseñados para exponer botines de guerra en manos de familias poderosas que habían logrado conquistar otros territorios, ¿no? La que sigue, por favor.
En ese sentido, por ejemplo, pensando en cuestiones sobre racismo, pero también sobre antirracismo, guiándonos en autores tan importantes, precisamente de esta casa de estudios como Bolívar Echeverría, por ejemplo, vemos que hay representaciones de la blanquitud. Y para evidenciar esto, podemos ver, por ejemplo, este libro, este cuadro de María Luisa de Toledo e Indígena, que ese es el título, pintado en 1670 y que actualmente se encuentra en el Museo del Prado, donde vemos pues la representación de la nobleza, ¿no? Con una mujer a la que, por cierto, se le sustrae la identidad. Después los estudios dan cuenta que era una mujer otomí, de estatura baja, ¿no? Y, por ejemplo, como parte de estas representaciones de la blanquitud, se ve como un acto de indulgencia que la nobleza se haya quitado un guante para tocar la cabeza pues en este caso ni siquiera de su servidumbre, ¿no? Porque también había incluso una relación como de animalización de la otra edad, ¿no? En este caso, Adolfo Albana Chinte, por ejemplo, nos dice que la dimensión del tiempo fue fundamental en la concepción civilizatoria apuntada en el proceso evangelizador que pretendía redimir a los salvajes indios y a los infieles negros africanos y que permitió en consecuencia encomendar a unos y esclavizar a otros en esa gran empresa militar de expansión del capitalismo hacia esta parte del mundo, hacia esta terra nova expedita para ser apropiada y deglutida en sus más variados aspectos, ¿no? Para que pensemos cómo se fue configurando un poco la sociedad en términos no solo de casta, sino también de estratificación social, de patrones también incluso del cuerpo, del género, etcétera. La que sigue, por favor. Pensando entonces en la estética occidental eurocentrada, vemos un ejemplo muy recurrente que incluso se da en los salones de clases, que son los cuadros de castas, ¿no? Esta es una de las muchas representaciones que hay. Y el mismo Albana Chinte, desde Colombia, también nos dice, en el después, es decir, en términos del tiempo, pensando como la reproducción del tiempo lineal desde la visión occidental, en el después se ubicaron quienes organizaron la estructura de nuestras sociedades, desestructurando nuestras sociedades en sus cosmogonías, formas productivas, sistemas alimentarios, maneras de representarse y organizarse para imponer una lógica de existencia sobre la base de la jerarquía que el color de la piel de forma piramidal estructuró. Y aquí hay otras categorías muy interesantes, por ejemplo, como la cromática del poder o como la zona del ser y no ser de Franz Fanon, que nos pueden brindar mucha luz hacia este tipo de reflexiones. La que sigue, por favor. Aquí recupero también de esta casa de estudios del Instituto de Investigaciones Estéticas, una propuesta, aunque la representación gráfica es mía, de Joaquín Barrientos, que nos habla de cómo se construyeron las jerarquías estéticas moderno-coloniales, ¿no? Entonces podemos ver que en la cima se encontraría el arte, que serían producciones hechas por un hombre moderno, civilizado, blanco, ilustrado, patriarcal, ¿no? Racista, y en la base, lo que no es considerado arte, es considerado no arte, folclore o artesanía, sobre todo serían las producciones de mujeres, ¿no? Primitivas, consideradas bárbaras, indígenas o afrodescendientes, ignorantes, racializadas, que por supuesto estas no son oposiciones binarias, ¿no? Si bien en los juicios de valor subjetivos en torno a la valoración de las producciones artísticas se valoraría más la de un hombre moderno, evidentemente las producciones de una mujer moderna blanca, sus discursos y su semiosis como producciones de sentido en términos semióticos estarían mayormente valoradas que las de un hombre racializado, para que me explique por qué no son precisamente oposiciones binarias, y al mismo tiempo las producciones artísticas de un hombre racializado tendrían mayor valía que las de una mujer indígena racializada, ¿no? La que sigue, por favor. Como ejemplo de esto, por ejemplo, está, bueno, y ligándolo con el caso de los museos, está el Musée du Quai Branly, por ejemplo, de Artes y Civilizaciones Antiguas, que es un museo de corte etnográfico, ¿no? Que abrió sus puertas a una exposición para hacer evidente lo que muy pocas veces se dice, y es que Picasso se inspiró mucho en el arte africano para realizar el cubismo. Sin embargo, de manera muy desafortunada, ¿no? Y ahí se ve cómo ese colonialismo sigue actuando de manera discursiva. No se les ocurrió otra manera de llamarlo que Picasso primitivo, ¿no? Como para ver cómo se valoran las producciones culturales. La que sigue, por favor.
Y aquí, en términos como mucho más contemporáneos, traigo un ejemplo que después van a entender por qué lo ligo con otras expresiones contemporáneas. Pero bueno, si podemos poner play, es un video, y poner atención al audio. Por el Frente Despertar, ha sido candidata a diputada, así es que, Así digamos, es. no es solo una bella señorita. Bueno, la belleza de los liberales es para demostrar que somos superiores también en ese aspecto. Así que está bien que uno lo miren un poco como... ¿Es una cuestión de raza? No, somos superiores al socialismo no solo en lo productivo, somos superiores en lo moral y además somos superiores en los estéticos. Como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo, y les duele. Les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, tuvieron que bajar la nota, ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Ok. Después Entonces, bueno, avanzamos en la presentación y para entonces aterrizar estas reflexiones que todavía podrían parecer como un poco abstractas en un caso de estudio específico, ¿no? Aquí pongo, bueno, un mapa en el caso de que alguien no tenga como ubicado dónde está el estado de Chiapas, ¿no? Está en la frontera sur con Guatemala, con Belice. Y sobre todo ahora voy a mostrar un poco de los antecedentes que son un poco el trabajo que desarrollé en el doctorado para entonces ahora cómo lo estoy ligando con la investigación postdoctoral, ¿no? Estas, por ejemplo, son fotografías recientes de trabajo de campo. Soy fotógrafo también y acá vemos pues esa dialéctica entre el fuego y la palabra, es decir, entre la parte creativa pero también entre la legítima autodefensa que siempre ha estado como parte de los discursos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por cierto, bueno, pensando en que sobre todo es un público mayormente mexicano, quiero pensar, obvié toda la parte de la historia del levantamiento indígena y lo que representa, ¿no? Entonces, solo me estoy concentrando en la etapa más actual. Acá entonces del lado superior vemos una representación musical de un grupo zapatista y en el lado inferior vemos las celebraciones por parte de la milicia en el 30 aniversario, en el enero, bueno, 1 de enero de este año, que se cumplieron 40 años de la fundación del EZ, 30 del levantamiento armado y 20 de la fundación de sus caracoles, ¿no? La que sigue, por favor. Yo la investigación doctoral sobre todo la centré en lo que son los denominados festivales Comparte por la Humanidad, que tienen su lugar en 2016 y que están en dialéctica con otros festivales que se llamaron los festivales Conciencias por la Humanidad, ¿no? Para esos años, en 2016, las comunidades autónomas decían que si, bueno, la tormenta, ¿no? Como le llaman a las policrisis globales que estamos experimentando a nivel global, tiene, digamos, la humanidad una salvación. Esta descansa sobre 3 pilares: las artes, las ciencias y los pueblos originarios que habitan en los sótanos del mundo, sin pensar los pueblos originarios como una metáfora restrictiva etnicista, sino hablando de las resistencias a nivel plural, ¿no? Entonces yo me enfoqué sobre todo en la parte artística de los años 2016 a 2019. La que sigue, por favor. Poco de los hallazgos que se encontró en ese tiempo, pues es que alrededor de más o menos estas disciplinas es que la está explorando las comunidades autónomas que van desde la literatura, la música, danza, teatro, bordado, escultura hasta el cine de manera contemporánea. La que sigue, por favor. Y estas son, digamos, algunos de esos ecos, ¿no? De festivales Comparte que se hicieron por parte de la sociedad civil nacional e internacional, por la sexta, digamos, que son estas configuraciones muy heterogéneas de activistas, militantes que apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que replicaron esos festivales en sus propios territorios, ¿no? Entonces vemos cómo hay una producción interna, pero al mismo tiempo también esa reapropiación de esas herramientas en otras geografías, ¿no? La que sigue.
Y bueno, para hablar un poco de lo que sucedió recientemente en 2021, las comunidades zapatistas dijeron que darían la vuelta a los 5 continentes e iniciaron por Europa, lo que renombraron como Slumilka-Shenkop, y fue así que un 4 de mayo de 2021, que se quería hacer un 3 de mayo, pero no se pudo por mal tiempo, pensando en que el 3 de mayo es muy significativo para los pueblos originarios, el día de la Santa Cruz Chan de la Cruz, y que tiene que ver con los cultivos, que tiene que ver con lo ritual, que tiene que ver con el maíz, incluso con la siembra. Decidieron partir en un barco de la península de Yucatán para hacer el mismo viaje a contrapelo de la historia, diría Walter Benjamin, que hicieron los conquistadores 500 años antes, ¿no? Entonces cruzaron el Atlántico en un barco, este barco de nombre original Stahlreit, que quiere decir rata de acero en alemán, que renombraron como la montaña para llegar primero a las costas de Ansores, en Portugal, y después bajar a las costas de Vigo, que es de donde salieron los barcos colonizadores, ¿no? La que sigue, por favor. Y vemos, ahora voy a entrar un poco en lo que trato de como configurar como ecologías creativas, que de entrada podemos ver que este viaje a contrapelo de la historia ya puede ser como un gran performance multitudinario a nivel mediático, pero además llevaban otros cuatro, perdón, cayucos, que son estos barcos tallados que podemos ver del lado izquierdo, y que terminaron siendo adquiridos por el Museo Nacional, Museo Centro de Arte Reina Sofía, ¿no? Pensando en lo colonial que puede ser esta institución como centro de poder en términos artísticos, y al mismo tiempo podemos ver que este imaginario de la travesía por la vida en términos anticoloniales también fue apropiado por otras diferentes, digamos, espacios hegemónicos del arte, incluyendo, por ejemplo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, con un espacio muy importante, ¿no? Pero ahora vamos a ver dónde después terminaron el dinero que recaudaron con estos cayucos. Pues acá, precisamente, en clave, digamos, internacionalista y de solidaridad con los pueblos migrantes, todo el dinero que se obtuvo por la venta de los cayucos, las comunidades zapatistas decidieron donarla a una asociación que se llama Open Arms, que se dedica a rescatar migrantes en el Mediterráneo, ¿no? Cabe decir que en el barco solo fueron 7 personas que denominaron el Escuadrón 421, compuesto por 4 mujeres, 2 hombres, y una persona no binaria que las comunidades le llaman una compañeroa o troa. Después salió en avión una delegación mucho más grande, de alrededor de 200 personas, junto con una representación del Congreso Nacional Indígena, para dar la vuelta alrededor de 19 países y entrelazarse con otras resistencias en un periodo más o menos de 3 meses. La que sigue, por favor. Aquí vemos algunas, por ejemplo, diálogos interculturales, como puede ser el diálogo que han tenido con algunas comunidades que defienden el Kurdistán en contra del territorio colonizado que tienen los estados de Turquía, Irán, Siria e Irak. Y otro diálogo, por ejemplo, muy interesante que se llama Zapantera Negra, que hacen con las Panteras Negras de los Estados Unidos, específicamente a partir de un proyecto que hace Emory Douglas, que es su exministro de Cultura de las Black Panthers, y esto es digamos, un entrelace entre la gráfica zapatista y también la de las Panteras Negras de Estados Unidos. Ese nos los vamos a saltar para adelantar. Es un video, sí, pero vamos a adelantarlo. ¿Mm? Y bueno, un poco, ajá, para entrar en lo que estoy como tratando de tomar como ecologías creativas, entendemos por ecologías creativas las formas de relacionarnos, aprender y transformar el mundo desde la creatividad, el arte crítico y su relación con las policrisis planetarias, por medio de proyectos que buscan generar impactos positivos en la sociedad y su relación con el medio ambiente, la recuperación de la memoria, la defensa del territorio desde una perspectiva artística y colaborativa a partir de lo que entendemos como arte comunitario, es decir, formas de hacer arte que rebasan la participación y entrelazan a la comunidad, y en el que colectivamente
los procesos creativos se socializan, ¿no? Su objeto es generar interacciones, diálogos interculturales y transformación social a través de la expresión artística, además de establecer lazos con otras resistencias. Nos interesa encontrar constantes que ligan estas artes vistas como ecologías creativas, que también es un concepto que retomo de TJ Demos, con la que, por ejemplo, con el que proponen las comunidades zapatistas, pero no solo, para encontrar como esta creatividad como una disposición explícita orientada sobre todo al cultivo y, y a la defensa de la vida, ¿no? Nociones que van más allá incluso de lo humano y que rompen con el antropocentrismo del antropoceno, y que abren otros caminos a diálogos de las relaciones entre la naturaleza y la cultura no jerarquizados, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué hablo de esto. Acá, por ejemplo, que es lo que ya estoy trabajando más recientemente, es una galería de arte maya y zoque contemporáneo que se llama la Galería Muy, que es donde trabajan artistas que, un poco pensando en estos ecos que tuvo el movimiento zapatista en Chiapas, se ven influidos por toda la producción artística zapatista, aunque estas personas no sean zapatistas, en algunos casos sus familias fueron zapatistas, pero también el movimiento zapatista no solo hubo una transformación en términos del Estado y de la relación en torno a cómo la sociedad se relacionaba con los pueblos originarios, sino que además dio una apertura cultural muy fuerte hacia muchos diferentes grupos étnicos que podemos ver ahora reflejada en el cine, en la literatura, en la música, en la plástica, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como un poco qué ha pasado específicamente en Chiapas y en concreto en San Cristóbal y en otros territorios 30 años después del levantamiento armado. La Galería Muy, por ejemplo, y este es como se dice en arte como su statement, ¿no? Dice, presentamos arte actual y contemporáneo de artistas de habla y cultura maya y zoque, más de 20 personas dedicadas al arte asociadas a la Muy, autodidactas y formadas académicamente también, con prácticas en medios clásicos y nuevos, pintura, escultura y cerámica, fotografía y video, instalación y performance, con interés especial en la validación y exploración de identidades en los pueblos mayas y zoques. Y es muy interesante ver cómo también a partir de un trabajo relacional, pues ahora estos son los ejes de trabajo que la misma colectividad artística le interesa poner como parte de su discusión, ¿no? Que es la afirmación de los territorios mayas y zoques, las relaciones de género, los diálogos interculturales, la medicina tradicional y la decolonialidad que han incorporado como parte ya de su propio lenguaje, ¿no? La que sigue, por favor. Vemos como también en términos educativos y de transmisión, digamos, de la cultura, hay un diálogo intercultural, pero también intergeneracional. Acá, digamos, tenemos un poco a las generaciones más grandes, ¿no? De esta nueva, digamos, camada de artistas mayas y zoques, a las que por supuesto hay muchísima gente más, pero estoy centrándome en la que trabaja en la MUY, como Cecilia Gómez, ¿no? Del pueblo Tzotzil, Sasak Nichim, también Tzotzil, tenemos Antuk Hocton, que es pues ahora considerado uno de los grandes maestros contemporáneos de la gráfica maya, Juan Chabuc, que Chabuc quiere decir rayo en Tojolabal, y que vaya que así es su personalidad, pero también el maestro, por ejemplo, Cayun Max del pueblo Lacandón, o Maruch Méndez, ¿no? Del pueblo Tzotzil. Y lo interesante es que esta proyección de diálogos ya no es local, sino que está también inserta en los circuitos internacionales a nivel mundial, en ferias, pero también como vamos a ver, en sus propios territorios, que es lo que más se me hace interesante. La que sigue, por favor. ¿No avanza? Pero no, sí. Ahí está. Y bueno, esta es la generación más joven. Por ejemplo, está Saúl Cac, ¿no? Que también en algún momento fue concejal del Congreso Nacional Indígena, y que gracias a su trabajo de activismo artístico lograron, por ejemplo, detener la ronda petrolera 2.0 que iba a realizar fracking en su territorio. Está, por ejemplo, PH Joel, que recupera mucho la narrativa, digamos, de la literatura maya y la cosmovisión, para ahora resignificarla también, incluso
en un diálogo futurista, Gerardo Kuleg, que une la matemática con la escultura, y vaya, así hay como expresiones muy interesantes. La que sigue, por favor. Y esto, por ejemplo, que se me hace uno de los ejercicios más interesantes, que se llama arte de, para y con, que es, está muy bien que estamos exponiendo en ferias, está muy bien que estamos exponiendo, digamos, para los caxlanes, ¿no? Es decir, como para la gente que viene de fuera, ¿no? Pero lo que más nos interesa es llevar este arte a nuestros territorios, ¿no? Entonces, no, está bien, está bien. Entonces vemos, por ejemplo, cómo hay ejercicios muy específicos que también tienen que ver con esto de las ecologías creativas, pero también con la relación entre el arte y el territorio, y específicamente con lo que podríamos ver como una galería territorializada o reterritorializada, como estas, por ejemplo, piezas, que si bien muchos de estos artistas no son como tal zapatistas, sí que a veces participan en los eventos zapatistas de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos esta bandera, que es la que está en el lado superior izquierdo de Gerardo Kuleg, que remite a los 9 meses, que es la gestación de lo humano, pero que al mismo tiempo lo relaciona con los meses de la cosecha, con el ciclo agrícola, ¿no? Otra de Saúl Kak en el territorio Zoque, que se llama La Destrucción, otra que también tiene que ver con las deidades, en el caso de San Juan Chamula, población Tzotzil, de Maruch Méndez, que habla sobre los recientes terremotos, ¿no? Y de cómo hay deidades que viven en la tierra y que de alguna manera tienen alguna inconformidad y por eso vienen los territorios, etcétera. Pero bueno, hay una relación ahí muy interesante entre arte, política, defensa del territorio, recuperación de la memoria, aprendizaje continuo a partir de lo académico, pero no siempre, ¿no? Muchas veces a partir del autodidacta, recuperación de la lengua también, que es muy importante, que están como trabajando desde la galería muy. La que sigue, por favor. Y bueno, un poco para abrir el panorama, pues por supuesto que México no es restrictivo, ¿no? Esta situación no es restrictiva a México. Y podemos ver, por ejemplo, a Kitlak Tajimik de Filipinas, que precisamente expuso, también es el Reina Sofía, ¿no? Cosa que es curioso, un barco que hizo con desechos, ¿no? Y donde recibió al público con unos filipinos hechos con, sí, como con desechos, y les puso un letrero luminoso que recibía al público diciendo nuestros filipinos civilizados, ¿no? O sea, como un poco de manera irónica, ¿no? Por otro lado, tenemos las obras de Francisco Huichaqueo, Mapuche, del lado chileno, por ejemplo, que tiene un texto muy bonito que les recomiendo buscar, que se llama Cuando curamos, nos curamos, ¿no? Hablando de la curaduría de arte, pero también de la revalorización de la cultura mapuche, y en este caso, esto está expuesto en el Museo Etnográfico de Santiago de Chile, ¿no? Y Francisco Huichaqueo no decidió exponer ahí. Eh, hasta que hubiera una apropiación comunitaria, hasta que una machi fuera, hiciera un ritual para sanar el lugar y sobre todo también para que estos objetos fueran resignificados, donde por ejemplo había, seguramente sí, Francisco lo cuenta mucho mejor, pero había no sé si una especie de tambor, una flauta, algo así, que cuando fue la comunidad a la exposición la tomó, la empezó a tocar, y los arqueólogos estaban pues que les daban un infarto, ¿no? Y le decía, pues es que, ¿qué te preocupa, ¿no? Estos elementos, estos objetos son nuestros, ¿no? Y por otro lado también está la Huichafe Mapuche, pero del lado argentino, que se llama Moira Millán, que nos habla de desmusealizar la memoria y que también es literata. Les recomiendo buscar su trabajo. La que sigue, por favor. Un poco las funciones del arte comunitario en resistencia, pues es apto para comunicar a públicos amplios, establecer diálogos y puentes con otras culturas, ayudar a recuperar y transmitir la memoria y la lengua. Es una herramienta de enseñanza-aprendizaje, recuerda el pasado, pero lo pone también en contexto presente y ayuda a imaginar el futuro, y también es una expresión de lucha contra las desigualdades, además de tener carácter anticolonial y antirracista, ¿no? Sin embargo, tengo 27, en 27 minutos. ¿Será que me puedo tomar un poquitito más? Va. Esto también lo estoy contraponiendo con lo que serían las estéticas de la necropolítica. Así como vemos que las ecologías creativas están orientadas a la defensa de la vida, las estéticas de la necropolítica serían formas de dominación que tienen una dimensión ligada a la estética como juicios de valor restrictivo y orientadas hacia la opresión.
o lo que intentamos denominar estéticas de la necropolítica, evidentemente apoyándonos en Achille Mbembe, filósofo camerunés, entendida como una categoría que permite examinar cómo el poder político y estructuras de dominación operan en relación con la vida y la muerte desde la dimensión cultural. Eh, y bueno, su abordaje, en este caso de las estéticas de la necropolítica, implica profundizar en cómo desde la cultura de la dominación se producen imágenes, discursos, rituales y prácticas que son instrumentalizadas para naturalizar y justificar violencias y muerte, no solo humana, así como para perpetuar las desigualdades y las relaciones de poder. Y esto precisamente lo ligo a cuando Javier Milei dice somos superiores estéticamente, pero además cuando dice zurdos de mierda están perdiendo la batalla cultural, ¿no? Que no hay que olvidar que la batalla cultural pues es un concepto gramsciano, ¿no? Entonces vemos cómo lo retoma, ¿no? En ese sentido, vemos justo, por ejemplo, la guerra mediática, ¿no? Como forma de contrainsurgencia a nivel informativo, y vemos, por ejemplo, estas notas que salieron respecto a la disolución de los municipios autónomos rebeldes zapatistas el año pasado, donde ponen, ¿no? Por ejemplo, el EZLN se levanta, el EZLN se rinde ante el crimen organizado, el EZLN tiene suficiente poder, o disuelven su estructura civil para enfrentar la violencia, desaparecen 59 zapatistas por el crimen organizado. Que bueno, se ve que no hay ningún tipo de, no solo sustento, sino trabajo que valide esto, porque precisamente sí, las comunidades tuvieron un reacomodo territorial, pero ni desaparecieron, ¿no? Ni nada de eso. Y unas que son verdaderamente delirantes y de las que traigo unos videos para ejemplificar, que dicen, la de abajo a la derecha, que dice, quieren sacar el petróleo y ponen a Marcos junto con la reina Isabel y Salinas, ¿no? Entonces, la que sigue, sí, y la que sigue, por favor, ese es un video, vamos a ponerle play. No sé si tiene más volumen. Ok. No. Es que en teoría nada más sería darle play. Es una incrustación de un video, pero... A ver. O si le a ver. Si le ponemos quizás salir y volver a entrar. Ahí va, creo. Lo interesante de esto es que podemos ver cómo, si bien hay una guerra, digamos, a nivel informático, a nivel de contrainformación, también hay, digamos, por medios privados, también hay, en este caso, como vamos a ver, pues ciertas figuras, digamos, al servicio, en este caso, del poder estatal, que reproducen estos discursos, pero además, pues a nivel de desinformación y sobre todo pensando en que pues no son videos que vean 2 ni 3 personas, ¿no? Algunas de las figuras que vamos a ver realmente tienen millones de reproducciones, ¿no? Esto también, por supuesto, ligado a lo que es el territorio y también a otros procesos que me interesa investigar o que me interesa ahondar, que son los procesos de acumulación por desposesión militarizada en torno a lo que pueden ser los megaproyectos, por ejemplo. Entonces, vamos a ver si acaso, yo creo que es cancelar, ¿no? Ajá, ahí está. A lo mejor desde aquí, desde aquí. Sí. Sí, pero parece como uno. La sesión especial fue un golpe orquestado no por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino por los intereses extranjeros que lo controlan. Su objetivo, desmembrar México, destruir su constitución y hacerse con los recursos naturales en nombre de los saqueadores extranjeros mundiales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de lo que se cocina
en Reino Unido, en Londres, entre Salinas, la corona británica, y también los zapatistas quienes han visitado en reiteradas ocasiones este país para reunirse con este pelón y ponerse a su disposición. Los zapatistas son una parte integral de una insurgencia fascista coordinada de todo el continente, caracterizada por su componente más fuerte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que manejan las drogas con el respaldo táctico de la CIA y de la DEA americana. Respaldadas por intereses angloamericanos, sus objetivos inmediatos son la modificación de las constituciones para establecer el concepto de autonomía indígena a través de la aprobación de los acuerdos de San Andrés negociados con los zapatistas. Es aquí donde está en juego la existencia misma de México como Estado-nación. ¿Por qué el EZLN está muy, pero muy resistente para que se construya el Tren Maya? Tendrá que ver algo, que en los territorios del EZLN hay petróleo, gas natural y hasta uranio, y por lo tanto, los zapatistas no quieren que se les vaya este gigantesco negocio, el cual finalmente están aprovechando en los últimos 25 años. Ya casi termina, pero sí es importante verlo, ¿no? Mexicanos al grito de guerra. Ya están disponibles las nuevas playeras de Me Canso Ganso, pero en esta ocasión el ganso rudo, que finalmente hay que ponerse los guantes para impedir cualquier intervención extranjera. Esta y otras playeras y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace de la tienda. EZLN anuncia que no permitirá construcción de Tren Maya porque atenta contra la madre tierra. Se pasa. Se pasa. Creo que la madre tierra significa el uranio que hay en Chiapas, petróleo que hay en Chiapas, el gas que hay en Chiapas y que ellos finalmente explotan. Pues es que también va por ahí la cosa. ¿O qué? ¿O no lo creen? ¿O no creen que el EZLN por eso está haciendo tanto show? Para que no los expulsen de sus tierras, porque en esas tierras, o sea, no, los indígenas es lo de menos. Lo importante es el subsuelo. Ok, voy a terminar con un video más. ¿Voy hacia adelante? Sí, y nos quedamos con esta frase, ¿no? Los indígenas son lo de menos, lo importante es el subsuelo. Y vemos cómo Es aquí, es este. es ese. Este es el caso de específicamente de Tenochtitlán. Si quieres podemos poner el play. Pero me interesa que esto se piense que hay 32 videos, uno hechos por cada estado de la República. Lo que no quiere creo que es hacerse grande, ¿no? Entonces, bueno, estamos tensando esas relaciones como Estado, pueblos originarios, ¿no? Que es un poco la línea narrativa de este seminario, ¿no? Entonces, sí, ya sé que no es Chiapas, Estado ¿no? de México, Pero ombligo de en la en línea, esa clave, lugar de pueblos territorio y mágicos, militarización pueblos también. con encanto, que al ver sus paisajes llenos de color, nos remontan a épocas que nos hacen recordar de dónde venimos y sobre todo, no olvidar hacia dónde vamos. Donde dioses y hombres armados buscan alcanzar un mismo objetivo, salvaguardar nuestra tierra, tierra con pasado. En nuestra arquitectura, vestimenta y simbología, el ejército y fuerza aérea, rescatamos la simbología de nuestras generaciones ancestrales. Identidad prehispánica que nos posiciona como un país de diversidad cultural. Honor y lealtad son solo algunos de los valores que el ejército tiene como premisa y que siglos atrás forjaban el espíritu del guerrero mexicano. Mujeres y hombres comprometidos con su gente, comprometidos con su patria. Guerreros con macahuitl, arma letal que les confiere poder. Soldados con xicuatl,
arma mexicana que tiene de inspiración una serpiente de fuego. Ambos, unidos por una sola historia, por un mismo pasado, con un mismo fin, defender la tierra que se les ha encomendado. Teotihuacán, patrimonio cultural a nivel mundial, que cuenta una historia llena de sucesos que nos representan como mexicanos. Ciudad prehispánica resguardada por un grupo de guerreros de matiz militar, cuyos rasgos marcaron el tiempo y grandeza de nuestro país. Ciudad cosmopolita, donde el hombre hacía presente el valor natural de su territorio. Quetzalcóatl, Tlaloc, Sol y Luna, deidades de gloria y sabiduría, representadas por una ciudad de figuras mitológicas, veneradas por un pueblo con diversidad étnica. Pirámide del Sol, enigma arquitectónico con más de 1500 años, que constituye un estandarte para cada mexiquense. Hoy, justo aquí, los soldados de México exaltamos con orgullo nuestra identidad nacional, lo que nos hace ser, junto con nuestra gente, una sola nación. Somos quienes aman a su patria, a México, a sus tradiciones, historia y valores. Somos quienes nunca dudarían en ofrendar la vida por ti. Esto es México. Esto es lo que somos. Estas son nuestras raíces. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y bueno, es como muy curioso ver que precisamente tienen apoyo del INAH, ¿no? Tienen apoyo de la Secretaría de Cultura. Y ya nada más con esto cierro. El que les puse, evidentemente, es solo sí, el mexica, digamos, un agua, como le quieran llamar, el azteca. Por supuesto, en diferentes periodos de tiempo. Pero este es, por ejemplo, el de Chiapas, ¿no? Porque hay uno por los 32 estados de la República, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Por ejemplo, en el lado superior derecho dice algo así como yo soy Freddy López, ¿no? Pertenezco a la etnia cental, que la etnia cental ni siquiera existe, ¿no? Y soy orgullosamente del ejército mexicano, ¿no? Los vemos, ¿no? Con esta folclorización, vemos cómo por un lado utilizan el guerrero jaguar y acá la figura de Pacal, y el neocolonialismo como forma de acumulación por desposesión militarizada, de la que habla Robinson, y a la que López y Rivas le agrega acumulación por desposesión militarizada y delincuencial. Y ya no me va a dar tiempo, pero en esta exploración también de la estética de la necropolítica y cómo hay fronteras desdibujadas en términos de la necropolítica, en Spotify se pueden encontrar cada vez más, por ejemplo, exponentes musicales que pertenecen, digamos, al Estado, ¿no? Fuerzas regulares, ¿no? Que tienen cargos, ya sea de la Marina o del Ejército, que tienen estos grupos musicales con cientos de miles de reproducciones, ¿no? Que se llaman, por ejemplo, Cuando las armas hablan, Listo para guerrear, Cártel del Gobierno, ¿no? O en Mi chaleco dice Marina, ¿no? Entonces vemos esta estética de la necropolítica muy presente. Y bueno, por otro lado, muchas organizaciones que exigen un alto de la violencia en Chiapas, ¿no? Pensando que precisamente ahora se está dando una migración de familias que van de Chiapas a Guatemala por la violencia, y que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas reporta que en tiempos recientes hay por lo menos de 5 a 6 mil desplazados forzados, ¿no? Este es el último libro que tuve la oportunidad de coordinar, donde también vienen muchos de estos temas sobre ecologías creativas y estética de la necropolítica, pero muchos otros más, algo de bibliografía, y pues agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu exposición. Yo tengo aquí anotadas varias preguntas, pero vamos a pasar a la exposición de Ámbar. Ámbar, ¿tienes alguna presentación? Y ya al final hacemos la ronda de preguntas y respuestas para todos. Sí, te paso el micro, dejas presentarte y te paso el micro. Ahora solo nos dieron uno, regularmente nos dan 2 micrófonos.
pero yo no sé cómo hacer esto. Dale con el secundario. ¿Aquí? Pero primero cierra la. Ah. Perdón. Acá, ¿no? Ahí. ¿No está la flechita? ¿La ve? Perdón. Ya. Es un PDF que está ahí en la raíz, se llama presentación. Ok. 500 Presentación UNAM Productos, no. Ah, ya la está reconociendo, pero apenas. Ahí está. Presentación y ese. ¿Pero dónde es? Ya la había puesto, ¿no? No, esa no. A ver. ¿La reconoce? Ay, es Kingston, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hace rato sí salió? Este equipo. Creo que se dejaba los porque se escuchó, ¿ah? No la toques. Otra vez ¿Sí? No, sí. Sí. Pero es el HDMI. Ah, sí. Veamos. Problemas técnicos. El avance de CONACYT ya. La renovación de la beca ya. La renovación de la beca ya está ahí. Oh, no. Oh, no. Sí, no la leyó. No, aquí no la lee. Acá espero. Esta vez sí la va a leer. ¿Quieres que la mande mejor por correo o por WhatsApp? Veamos. Como que la reconoce y no la reconoce, ¿no? Ahí va. Presentación. Ahorita te la mando a Pero de aquí no sé cómo abrir mi WhatsApp. tu correo. Mejor, sí, al correo mejor. A ver si de aquí puedo abrirlo. Ahí está. Ay, no. Ajá, sí, a ver. Tiene una. A ver, veamos. Quítale peso. Ajá, eso. Ok. En el Oxxo. En el Oxxo. En el Oxxo. A ver, esperemos ya. Bueno. No sé, ¿no?
Favor de activar el micrófono. Sí, bueno, reanudamos después de unos pequeños problemas técnicos. Voy a presentar a nuestra siguiente ponente. En este caso es la doctora Ámbar Varela Matute. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología por la Flaxo México. Cuenta con una maestría en estudios urbanos por el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales CEDUA del Colegio de México y es licenciada en política y administración pública por el Centro de Estudios Internacionales de la misma institución, es decir, del Colmex. Sus intereses de investigación se enmarcan en la sociología cultural, habiendo realizado trabajos orientados a profundizar en la aplicabilidad de la teoría de la iconicidad para un mejor entendimiento de las resistencias indígenas a través de sus expresiones culturales. Para ello, ha centrado sus investigaciones en los procesos sociales que ocurren en Chiapas, México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología en la UAM Iztapalapa con el objetivo de proponer el trauma cultural como enfoque teórico-metodológico para el análisis de las crisis sociales asociadas a las resistencias indígenas mediante el vínculo entre el sufrimiento y la producción cultural. Y bueno, bienvenida, Ámbar, tienes hasta 35 minutos. Pues, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Julio, por la invitación a participar en el seminario y pues gracias a todas ustedes por estar aquí y por escucharnos. Qué bonito que me tocó compartir la mesa con Francisco porque creo que nuestras presentaciones dialogan muy bien. Las dos hablan sobre el arte, sobre la resistencia. Francisco ya nos explicó de manera muy interesante cómo pues están estos procesos en torno a la guerrilla zapatista hacia afuera, vinculando el arte con resistencia, con territorio, con memoria. Él lo dijo muy bien, pero desde, digamos, del centro de los centros zapatistas con estos vínculos hacia afuera, y lo que yo les vengo a platicar un poquito es más sobre qué es lo que está pasando adentro de las comunidades zapatistas. Entonces creo que estos enfoques se complementan muy bien. Lo que yo estoy pues trabajando un poco es la relación que existe entre trauma cultural y objeto icónico en términos teóricos, como una aproximación, digamos, también teórica para estudiar otras resistencias indígenas. Y también desde este enlace que hay, lo que voy a hacer aquí es discutir con ustedes un poco el concepto de artesanía, bajo el que comúnmente se agrupan todas las expresiones culturales tangibles de los pueblos, ¿no? Todo lo que ellos hacen, nosotros las agrupamos bajo el concepto de artesanía, las homogeneizamos bajo ese mismo concepto y les imponemos una estética que deben de tener estos objetos y decimos que son prácticas un poco mecánicas, ¿no? Y lo que les vengo a platicar acá es que no puede que no sea tan así. Y son conceptos que tomo de la perspectiva de Jeffrey Alexander principalmente, y el caso de estudio justamente es la guerrilla zapatista. Entonces, empiezo con un poquito de teoría. ¿Qué es un trauma cultural? Y me disculpo aquí con Víctor, con Julio y con Paco, que ya me han escuchado varias veces explicarles qué es el trauma cultural. Ahí voy otra vez. Pero acuérdense que un trauma cultural es aquel evento, cualquier evento que cuestione, trastoque, irrumpa el funcionamiento de la vida en comunidad. Y esto es diferente de lo que es como un trauma individual, ¿no? Un trauma cultural no es la suma de eventos traumáticos, sino es algo que irrumpe a nivel social el funcionamiento de la sociedad y que genera emociones que se están experimentando en el ámbito comunitario o en el ámbito social de manera compartida. Se expresa angustia, tristeza, miedo, desesperanza. En ese sentido, en la medida en que las resistencias indígenas en general implican una irrupción o un trastoque a cómo estos grupos ordenaban su vida en el día a día, nosotros podemos considerarlos como eventos de trauma cultural. Y eso es importante decirlo porque normalmente pensamos, pues es que la guerrilla zapatista, pues, es la lucha y la idealizamos con estos valores y con los cambios que quería lograr. Sí, claro, todo eso está muy bien, pero implicó un sufrimiento para sus involucrados y eso hay que reconocerlo y decirlo de esa manera.
Entonces, para aliviar ese sufrimiento y sanar el trauma, las sociedades deben transitar por un proceso cognitivo de manera colectiva que se compone básicamente de 2 etapas. Primero, superar el bullicio emocional para distinguir la herida. Entonces, el evento traumático genera una herida en la identidad, una herida en su estructura cultural, en sus valores, y eso genera un bullicio emocional, sacude a la sociedad. El primer paso para superar el trauma es salir de ese bullicio emocional. Y el segundo es construir y deconstruir significados que doten de sentido a ese evento, que nosotros sintamos como sociedad que eso que nos pasó no fue algo que pasó porque sí, sino que tiene una razón de ser, que se justifica en términos de la historia y que forma parte de nuestra memoria, y entonces lo vamos a significar para integrarlo a nuestra identidad. Hay que recordar aquí que estas teorías del trauma cultural nacen sobre todo de los momentos de la Segunda Guerra Mundial y se relacionan con eventos muy traumáticos a nivel mundial como el Holocausto, ¿no? Entonces, teniendo eso como referencia, podemos entender qué es lo que quiere decir. La siguiente, por favor. Ahora, en este proceso que tiene estas 2 partes, intervienen muchas voces. No es como un proceso lineal y tampoco es un proceso, digamos, directo, sino que intervienen muchas voces que desde su propio ámbito intentan lanzar posibles respuestas narrativas para ir construyendo el evento como traumático. O sea, no existe un evento traumático per se, sino se construye narrativamente. Y estas narrativas se van expresando de manera diferente y lo que tienen es la intención de comunicar su propio testimonio del evento o su propia versión de los hechos para que desde ahí se inserte en la memoria colectiva como algo relevante. Y por ejemplo, en el caso de quienes son víctimas, las narrativas de las víctimas de estos eventos, lo que ellos quieren pues es despertar empatía en las personas, en la audiencia, con la historia de su sufrimiento. Entonces, por ejemplo, en la construcción de un evento traumático, intervienen pues sí las víctimas directas, las víctimas indirectas, pero también otros actores políticos que pueden tener otros intereses, y todo esto se hace como un juego que se coloca en la escena social para que nosotros como audiencia lo juzguemos como, pues este sí se ve viable, este no se ve viable, y entonces vayamos creando al evento como traumático y colocándolo en la memoria de manera significada. Lo que buscamos entonces es lograr empatía entre los participantes del trauma y la sociedad que lo atestigua. ¿Por qué? Porque solamente cuando se genera esta empatía lo que pasa es que se pueden asumir responsabilidades morales sobre el hecho y detonar reparaciones significativas del tejido social afectado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la guerrilla zapatista, se quiere promover empatía con el sufrimiento que ellos tienen para lograr pues reparaciones al tejido social que vemos en las expresiones del arte que nos mostraba Francisco, ¿no? Con un ejemplo de esas reparaciones que se quieren lograr. Entonces, el proceso de esta elaboración del trauma se asemeja a un performance social en el que una vez que se ha identificado la herida y dotado de significado al hecho traumático, esta construcción narrativa se coloca en la escena social a disposición de la audiencia con la esperanza de que sea juzgada como válida y se logren pues las reparaciones pertinentes. Ahora, la siguiente, por favor. Abstraer estas narrativas y comunicarlas no es como una tarea fácil ni ocurre de manera directa, ¿no? Vemos, hay muchas maneras en que esto se logra. Algunos de estos ejemplos son pues los periódicos, los medios de comunicación, que ya nos presentaba Francisco algunos ejemplos, ¿no? Esas cosas son parte de las narrativas que están ahí en la construcción del trauma, sobre todo 30 años después. Pero hay otras cosas en donde se expresan en el arte, se expresan en los documentales, se expresan en aquello en que el actor que intenta comunicar esa narrativa tiene acceso tanto en la arena como en medios de producción simbólica, vamos a llamarle. Entonces, estos medios de producción simbólica lo que van a hacer es ayudar a los actores a dramatizar y hacer vividos los testimonios y motivos invisibles junto con la postura moral que intentan representar. Y en este contexto, para ir como aterrizando, los objetos en específico
poseen como una eficacia hermenéutica particular, porque les permite abreviar las narrativas del trauma y expresarlas en formas estéticas, favoreciendo que las audiencias puedan experimentarlas, relacionarse con ellas y actuar en consecuencia. Y además están enunciando sus narrativas del trauma pues en arenas que no son judiciales ni son políticas, sino que las están enunciando desde el arte, y eso ayuda a que la audiencia, o sea, nosotros podamos conectar como de una manera más emotiva y más profunda con aquello que se está expresando en un objeto, y en este caso el objeto son estos textiles que han estado apareciendo en las imágenes. Entonces, para entender cómo es que logran estos objetos, pues abreviar estas narrativas del trauma, es necesario analizar el proceso de diseño del objeto, ya que este es el proceso mediante el cual el evento traumático se va traduciendo en una forma estética que lo enuncia discursivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que durante el diseño del objeto hay un proceso reflexivo y es un ejercicio cognitivo de articulación, discusión, construcción y deconstrucción de significado que realizan los grupos para dar salida al dolor experimentado como consecuencia del evento traumático. De tal forma que los objetos que representan al evento traumático en la escena social no son un resultado de la elaboración del trauma, sino que son parte de su proceso interpretativo de construcción cultural. Es decir, nacen sumergidos en las narrativas que se crean para explicar al evento, donde adquieren esta singularidad estética que da forma a su carácter icónico. Eso es lo que yo estoy proponiendo en mi proyecto de investigación, ¿no? Que el textil que ustedes vieron no es como resultado de la guerrilla, ¿no? O de la construcción, del proceso de construcción de las comunidades autónomas, ¿sí? No, que ya estaba, entonces se pusieron a abordarlo para ilustrarlo, ¿no? Sino que es en la medida en la que ellas, porque son las mujeres quienes lo van bordando, van asimilando, van entendiendo qué es lo que les está pasando, lo van bordando, ¿no? Y lo van hilando, lo van matizando, le van dando forma, lo van decorando, y entonces el objeto nace en el centro de estas narrativas. Y ahorita voy a explicar un poquito más esto. En el diseño lo que pasa es que las decisiones de la forma, el color, se van entretejiendo con las inquietudes colectivas, con las vivencias y memorias del hecho traumático, con el recuerdo de angustias y tensiones y esperanzas, destilando valores preciados por la comunidad y principalmente un testimonio apropiado para una forma adecuada para conmemorar el evento traumático. Entonces, lo que pasa es que lo que yo encontré es que cuando fue el momento de la guerrilla y las comunidades digamos, se repliegan, se salvaguardan de la militarización y de todo, lo que las mujeres empiezan a hacer, había como mucha angustia. Imagínense, perdieron su casa, había desaparecidos, había muertos, los estaba persiguiendo el ejército, había bombardeos, había mucha angustia. Entonces, lo que pasa es que para poder salir o sanar esa angustia que estaba ahí, ellas deciden como ponerse a hacer artesanía, ¿no? Que es como el nombre que ellas le dan a este proceso creativo que es bordar o tejer. Y empiezan a ocurrir como decisiones de diseño de las piezas que están relacionadas con el momento. Entonces, por ejemplo, ellas me decían que no tejen en ese momento tanto en telar de cintura, porque pues el telar implica como más tiempo, más dedicación, y pues si había que salir o huir, pues es más complicado, ¿no? Recoger, levantar. Entonces, empiezan como a abordar. En este proceso también del bordado y de hacerse conscientes de las emociones que estaban sintiendo, pues participan como otros actores, que son las personas que llegaron a las comunidades como a brindar su apoyo, su solidaridad, y son esas personas quienes les empiezan a traer, por ejemplo, los materiales para bordar, porque en el refugio pues no había. Entonces empiezan siendo textiles muy sencillos, con telas de manta que traen las personas que vienen a apoyar, ¿no? Y empiezan
primero, los primeros textiles que empiezan a hacer ellas son pues dibujos de mujeres que están en la vida ahí, cómo es la vida, digamos, en las comunidades resguardadas, ¿no? Con la intención de retratar y de contar lo que estaba pasando. Esto ocurre, este proceso, digamos, de hacer artesanía que pasa con ellas, ocurre también como de manera performativa, en el sentido de que no de manera consciente, pero digamos de manera inconsciente, pero intencional, o sea, ellas se están reuniendo para hacer estas prácticas y mientras está ocurriendo la práctica del bordado, están intercambiando sus propias impresiones y sus propios significados sobre el evento. Ellas están construyendo narrativamente el evento mientras están bordando. Entonces está teniendo lugar ahí un acto performativo que tiene creatividad, que tiene emotividad y que tiene intención. Entonces, pues ahorita sigo explicando un poco más por qué esto también del acto performativo es importante, en específico para las comunidades mayas, tzotziles y celtales. Esta idea de que las artesanías o estos objetos artesanales que ellas están haciendo, pues están en específico aquí naciendo de este intercambio, de esta significación y de esta misma solidaridad, ¿no? Porque había que enfrentar esto juntos, pues se opone evidentemente al concepto tradicional de artesanía, ¿no? Que nos dice que artesanía es cualquier objeto que sale de las manos popular y que materializa una expresión vinculada al folclore regional, cualquier significado que ustedes le quieran asignar a folclore regional, porque no se define en ningún lado, y tiene un sentido siempre práctico. Entonces, lo que nos dice la literatura es que las artesanías están elaboradas siempre por manos indígenas, que tienen una estética típica de lo tradicional y además que su diseño se va a caracterizar como estable, vinculado a la aplicación repetitivas de técnicas ancestrales que poco han cambiado en el tiempo. Esta aparente permanencia estética y material de las artesanías se debe a que el único propósito de su producción es colocarlas en el mercado para satisfacer la demanda turística específica de contar con un recuerdo del viaje exótico al mundo de lo indígena y de lo rural. Entonces, la producción artesanal queda restringida a un carácter comercial, ¿no? Y entendida de esta manera, no solamente la producción artesanal está restringida a este carácter comercial, sino que el artesano mismo, o en este caso la artesana misma, queda despojada de su capacidad de agencia, de su capacidad creativa, de su capacidad emotiva, y los objetos son vistos como vacíos de significado. Entonces, estos objetos quedan circunscritos, digamos, al ámbito del orden ornamental y lo que pasa es que se suscribe o se reescribe el texto cultural que le está dando origen al objeto. Cuando yo encuentro una pieza en una tienda de artesanías que la vende como folclore típico, entonces generalmente dice ahí que, esto es de uso ceremonial, pero no hay más investigación sobre uso ceremonial, en qué momento se creó, en no sé qué, y se sobrescribe el texto de la pieza, ¿no? Y lo que pasa es que esta perspectiva o esta opinión de la artesanía, donde los artesanos, las artesanas están despojadas completamente de su emotividad, viene de esta construcción del concepto de artesanía en oposición al del arte, ¿no? Donde lo bello, lo espléndido, en estos términos estrictos de la estética, está reservado para lo artístico y deja para lo artesanal una función siempre decorativa y utilitaria. Y entonces, la diferencia central es que el arte sí tiene, en esta teoría, una función estética, mientras que la segunda no necesariamente, ¿no? Estética en el sentido de que yo puedo experimentar estéticamente el arte y el arte me va a transmitir un significado porque el arte sí captura las emociones y sentimientos de su creador, el arte sí, digamos, propone algún movimiento ideológico o filosófico o está inscrito en un debate social y la artesanía no. Entonces, las artesanías quedan despojadas de su capacidad estética. Pero para poder, y justo para poder entender un poco el vínculo entre estos objetos y trauma cultural y todo, hay que pensar que la estética, la siguiente por favor,
en realidad no es como tal un atributo de la forma, sino que es una cualidad estructural que lo que va a hacer es vincular la superficie perceptible, lo que nosotros podemos ver, lo que podemos sentir, lo que podemos oler, lo que sea, con una profundidad moral significante. Y entonces el sentimiento estético lo que va a hacer es articular homologías sensoriales con ideas morales, contextualizadas culturalmente y construidas en términos binarios. Y esta cualidad estructural está en todos los objetos, porque todos los objetos nos proveen de un sentimiento estético, y es a través de este sentimiento estético que nosotros aprendemos el mundo, que nosotros, es una forma de que nosotros podemos conocer el mundo. Entonces, decir que las artesanías no tienen esta cualidad estética es equivocado. Entonces, tanto en la superficie del arte, estética del arte, como de las artesanías, existe la misma posibilidad de interacción entre lo que sería lo único y lo abstracto, lo único digamos, de una situación social, y lo abstracto de su significado, favoreciendo que tanto el arte como la artesanía puedan ser objetos icónicos, es decir, objetos que abrevan en su textura estética y de forma simbólica textos culturales mediante los cuales las sociedades significan aquellos acontecimientos que les resultan relevantes porque creen que alteran significativamente su vida. Entonces, estos objetos, además de ser artesanías, son objetos icónicos porque nacen con un diseño específico en un contexto de diseño, cargados de significado social, y abrevan ese significado en su textura estética. Y a mí, cuando yo me aproximo a este objeto y toco el textil, pues sí me remite a ciertos referentes culturales, o sí me remite a ciertos significados, sí me permite experimentarlos. Entonces, pues ya no sé cuánto tiempo me queda. Ah, sí, bueno. Entonces, pues, ¿cuánto? 10. Gracias. Independientemente de su vínculo con el folclore o su elaboración por los artesanos, más bien es la conexión de la dimensión material del objeto con la dimensión simbólica lo que va a estructurar su capacidad icónica, su capacidad para condensar estos significados sociales. Y bueno, entonces, ¿cómo vinculamos todo esto con la idea con el concepto de trauma? Para poder dar salida al mar de emociones, inquietudes y esperanzas que un acontecimiento social genera, no se puede hacer eso de manera abstracta. O sea, no, es muy difícil cognitivamente que yo pueda traer los eventos así, y más a nivel colectivo. Entonces, lo que en específico estas artesanías y estos objetos hacen es que proveen como de un elemento palpable para que yo pueda aterrizar eso que estoy sintiendo. O sea, así como cuando yo, que soy la audiencia, me lo encuentro, lo palpo y siento algo y lo significo, al revés, en el proceso de diseño les permite a las mujeres palpar, tener algo tangible donde ir vertiendo ese hilo o madeja de emotividad que les detonó el evento. Entonces, yo le llamé la madeja de la emotividad porque me parece muy bonito con el tema del bordado, ¿no? Porque al tiempo en el que ellas van, digamos, poniendo puntada con puntada, pues van sacando la angustia, van sacando la tristeza, van sacando el miedo que les detonó el hecho, ¿no? De otra manera sería como abrumadora. Entonces, la cualidad estética de lo tangible, ya dicho esto como en términos más teóricos, es lo que ayuda en este proceso. Permite que en objetos de uso cotidiano, como vimos una servilleta o podría ser un parche de tela o una bolsita, el significante de una idea ya no solo existe en la mente, sino que se convierte en material, una cosa, en algo susceptible de ser experimentado y sentido en el cuerpo. Eso hacia la audiencia. Pero al mismo tiempo facilita que durante el diseño lo que se ha sentido en el corazón, al volverse palpable y en algo concreto, puede atribuírsele una idea o un significado. Entonces es algo de doble vuelta. Y lo que podríamos decir entonces es que
Cuando esto pasa, pues esta idea lo que hace es que se convierte como en el detonador de una espiral semiótica que coloca al objeto en el centro de la reflexión, donde se cuestiona, explica y dota de sentido al hecho. En el caso de las comunidades, la cosmovisión maya Tzotzil, esto de la emotividad también tiene un significado muy particular, porque para ellos el corazón es como, atraviesa como el centro de su pensamiento. Entonces, cualquier evento, y ese corazón, digamos, no solamente como un órgano, sino como un centro, digamos, dinamizador de saberes, lo que hace es que cree como esta, o se busca siempre tener como esta armonía, como este bienestar, como estar como en un equilibrio. Entonces, cuando viene un evento que trastoca ese equilibrio, y las mujeres dicen que se les apachurra el corazón, y si no se libera esa emotividad que está apachurrando el corazón, pues es que vienen las enfermedades o es que viene el malestar. ¿No? No malestar de juntos, sino el malestar, el no estar armónicamente. Entonces, esta idea, digamos, que les comento desde que viene desde la sociología cultural, pues cobra todavía mayor relevancia cuando la unimos con la cosmovisión maya Tzotzil del corazón. Y de hecho, para las mujeres, el bordar y en específico el tejer en telar de cintura tiene este significado. Los hilos, entre los hilos del telar se van atrapando, por ejemplo, los miedos y las angustias. Y es un momento en el que la mayoría de las mujeres participan, están todas presentes, están las niñas, están las que están como aprendiendo, están las más viejas que están como compartiendo su sabiduría. Entonces, al colocarse esta emotividad, esta imagen del corazón en este momento, que desde la sociología diríamos que es performativo, pues también lo que está pasando es que está activándose la memoria, ¿no? Se está activando los valores de la comunidad, se están trayendo y se están usando para significar el evento en ese momento. Entonces, no se está tampoco el evento significando desde fuera, sino es a través de la conexión que tienen con estas materialidades que son como parte de su herencia, que han estado ahí, que les permite jalar esta manera, pues su cosmovisión, traerla y desde esa cosmovisión significar al evento. Al final, el diseño o el diseño dirían ustedes, pues ¿cuándo saben ellas que están listos? Pues dos cosas. La primera parte es cuando ya se ven bonitos. ¿Y qué quiere decir que se ven bonitos? Quiere decir que el evento mismo ha sido embellecido, es decir, que se le ha resignificado de una manera, una perspectiva esperanzadora, de lucha, de dignidad, que tiene que ver con su cosmovisión y que lo coloca desde esa resignificación como otra vez en su historia, pero de manera armónica, ya no como algo que las va a alterar o que las va, o como que trastoca el orden. Entonces, queda embellecido el evento. ¿Y cómo se ve ese embellecimiento? Si quieres adelantarle como 3 diapositivas para que se vean ahí, ¿no? Ándale. ¿Y cómo se ve embellecido el evento? Pues se ve en que ponen florecitas, ¿no? O se ve en que tienen colorcitos, o se ve en que algunas ponen maripositas, ¿no? Así se ve embellecido el evento. Y también este embellecimiento tiene que ver con quitarle o despojarlo de su carácter aterrador. Se ve bonito, entonces si ya está bonito, ya no me da miedo, ya no me genera angustia, ya no me genera preocupación. Y la otra parte dirían, ¿y cuándo alcanzan su estado icónico estos objetos? Pues cuando las mujeres sienten que ya no tienen más madeja de emotividad que verter, ¿no? O sea, ya terminaron de sacar todo lo que tenían que sacar, ¿no? Y ahora estos textiles se siguen haciendo porque se siguen colocando como en el performance de San Cristóbal de la Casa, siguen siendo una voz importante o un testimonio de este evento. Y por eso lo siguen tejiendo y siguen contando como parte de su memoria y de lo que pasaron. Y pues ahí hay como algunas citas de lo que ellas compartieron cuando las entrevisté. Y pues creo que eso sería todo. En eso ando. Gracias por su atención.
Bueno, muchas gracias a Ámbar, muchas gracias a Francisco. La verdad es que ambas presentaciones no solo interesantes, sino innovadoras, ¿no? En la intención de entender, pues, creo que lo correcto sería decir el arte indígena, ¿no? No las artesanías indígenas, ¿no? A mí me dejaron mucho pensando como, digo, ambos hablaron como de esta concepción estética, ¿no? Que irremediablemente tendría que ver también en cómo resignificamos esta idea de lo que es bello, ¿no? Porque siempre pensamos, lo que decían un poco por acá, es que en este concepto de arte lo bello es lo que pertenece como a la alta cultura, ¿no? Occidental y demás. Pero observamos que en esta cuestión de hacer esa diferenciación entre lo que es la arte y la artesanía, más allá de lo que se puede hacer repetir o lo que es aparentemente único, ¿no? Lo que resulta, creo que más importante es la ausencia de significado, por un lado, ¿no? Esta ausencia de significado en la artesanía, ¿no? Que se piensa que es algo que se reproduce de manera mecánica, ¿no? Y algo que se reproduce, ¿no? El arte, que es más, no se reproduce, ¿no? Solo es de una vez y es efímero y es único, ¿no? Eh, Concepciones muy interesantes, ambas, ¿no? Y muy innovadoras también en cuanto al abordaje teórico. Tienen sus diferencias teóricas muy claras, pero una intención creo que importante y que es la que digamos, que nos une en este seminario, ¿no? Que es no solo entender aproximaciones teóricas, ¿no? Respecto a las problemáticas indígenas, sino entender las diversas formas y estrategias que los pueblos indígenas, digamos que generan, ¿no? Como formas de resistencia, ¿no? Como formas de seguir manifestando y expresando que están ahí presentes y que han estado presentes en un largo contexto histórico, ¿no? La verdad es que sí, quedaron muy bien engarzadas, ¿no? Ambas presentaciones. La verdad es que quisiera primero abrir la ronda de preguntas. No quiero entrar yo con mis dudas y eso porque creo que sería un poco abusivo de mi parte tomar el micrófono de esta manera, pero los demás que estén tanto presentes aquí de manera presencial como de manera virtual que quieran preguntar, es el espacio, el tiempo oportuno para hacerlo. No sé si tengan dudas por aquí, por acá, con algo que quieran participar. Quienes están conectados, no sé si gustan emitir su opinión. No los escuchamos ni los vemos, pero confiamos en que están ahí. Luis Fernando, no sé si tengas algo que comentar. Bueno, si no hay comentarios de los participantes virtuales, comenzaremos con la gente que está aquí de manera presencial. No sé si abusando del poder, Víctor, quieras comentar algo para nuestros compañeros. Sí, muchas gracias, Julio. Siempre es pues un placer venir a este seminario y poder discutir diferentes enfoques sobre lo que se está estudiando sobre los pueblos indígenas, que es la intención principal también, como lo comentaba Julio, entender estos abordajes contemporáneos sobre diferentes aristas de las poblaciones y los pueblos indígenas. En este caso, como decía, se empató bastante bien esta cuestión del arte entendida desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la sociología cultural que hemos escuchado en diferentes ocasiones a Ámbar y también siempre es un placer escuchar sus reflexiones desde la sociología cultural, desde Jeffrey Alexander y cómo ha aterrizado esto a la producción de artesanías y sobre todo lo que me llama la atención, y ahorita voy a ir sobre eso, que es que ella habla sobre el proceso de creación, ¿no? No nada más sobre la cuestión del objeto en sí mismo, sino de cómo se crea ese objeto, que es la parte, digamos, sociológica, que es más interesante. Tengo unas preguntas sobre eso y ahorita voy a abordar. Y pues bueno, también Francisco, que es la primera vez que presenta con nosotros, pero también es un placer escucharlo, sobre todo también esta
argumentación sobre cómo esta diferenciación que me parece que también es bastante elocuente, innovadora, como menciona Julio, entre perdón, aquí lo noté, ecologías creativas y la estética de la necropolítica, ¿no? Que también tengo ahí algunas dudas sobre estas formas de conceptualización que me parecen podrían llegar a una cuestión dicotómica que tendríamos que aclarar sobre todo, y como hemos tratado aquí desde un nivel teórico, metodológico y epistemológico, de cómo llegamos a crear tanto este concepto, bueno, nos mencionaste un poco de ecologías creativas, de estética de la necropolítica, y cómo podríamos entenderlo desde un proceso epistemológico, también desde una estrategia metodológica de cómo creas, y sobre todo me llama la atención, y hacia allá voy, si quieres empezamos con esa pregunta, ¿cómo creas, digamos, cómo escoges los casos para la cuestión de la estética de la necropolítica? Para las ecologías creativas me parece que es más claro, centrado en el proceso zapatista, en el arte y en estos eventos que han tenido en las tierras del sureste mexicano, pero me queda la duda en la cuestión de la estética de la necropolítica, porque desde mi punto de vista, lo que nos presentaste evidentemente es una pregunta, me parece que son como casos fragmentarios, es decir, como que vas de un lado a otro y no hay como una unidad de... En unos minutos retomamos la transmisión, hay problema con las cámaras y retomamos las preguntas. Les repito, hay un problema con las cámaras, se va a volver a retomar la sesión en unos segundos. Están utilizando mi imagen sin mi permiso. Adelante, sala, ¿ya se les escucha? Sí. Adelante, Muchas sala, gracias. ¿ya se les escucha? Sí, muchas gracias. Retomamos la transmisión, hubo un pequeño corte de luz, entonces regresamos, estábamos conversando, o más bien estaba realizando una pregunta a Francisco sobre su trabajo, sobre la idea de la construcción o cómo, qué metodología de casos digamos, utilizó para construir la selección de los casos para entender esta idea bastante sugerente, me parece, de la estética de la necropolítica y cómo ha construido esta cuestión, y si la estética de la necropolítica es, digamos, un espejo o una cuestión dicotómica con la idea de las ecologías creativas. Es decir, si son dos cuestiones que parecen
eso, precisamente una dicotomía, o que más bien se pueden tejer puentes o hay diálogo entre ellas, y cómo nos sirven para entender otros casos, sobre todo el de las ecologías creativas, más allá del caso del ZLN, que es un caso bastante, me parece a mí, sólido, que construyes a partir de la narrativa que nos presentaste. En cambio, hay duda de mi parte sobre la estética de la necropolítica con respecto a los casos. Y con relación a la presentación de la doctora Ámbar Varela, hablábamos sobre la hermenéutica en el proceso de creación de los tejidos, ¿no? Y de estos objetos. A mí me llama mucho la atención esta parte porque en muchos casos he leído y he visto que se habla más sobre esto, la iconicidad del objeto, que se centra el estudio de las artesanías o el arte indígena en este caso, como me lo refería Julio, más centrada en el objeto y que representa que representan eso que están bordando o están pintando o están poniendo en un objeto, ilustrando en un objeto específico. En lo que tú nos presentas es precisamente la idea del proceso social de construcción del objeto. Entonces ahí me surge una pregunta, porque también en algunos casos hay cierta romantización sobre cómo se generan estos procesos sociales, sobre todo porque son, como tú mencionabas específicamente, generados por mujeres. Y por mujeres supongo que, no sé, hay más bien es la duda, que cómo se construyen estos grupos, o hay grupos de tejedoras de mujeres, cómo se construyen, pero sobre todo me llama la atención que si hay en esta proceso hermenéutico, que si hay algún proceso de reflexividad colectiva. Es decir, que si en el momento que están tejiendo, pueden, reflexividad colectiva vinculada con el trauma cultural. Es decir, que si en el momento en el que están tejiendo, ellas enuncian entre sí esta cuestión, evidentemente sabemos que no es una cuestión literal, pero que sí hay esta reflexión o reflexividad colectiva sobre aquellos procesos o aquellos hechos que han generado esto que tú entiendes o que enuncias como un trauma cultural y cómo se expresan. Y bueno, tengo otras preguntas, pero por ahí podemos empezar. ¿Tú, Julio, tienes alguna pregunta? No, si quieren responder primero y luego... Pasamos con Francisco. Sí, en orden de Ok, perfecto. Pues bueno, de entrada agradecer la compartición, la atenta escucha. Sí, es muy interesante ver justo cómo que de alguna manera fue una coincidencia, pero que, bueno, compartir con Ámbar, ajá, dialogaron muy bien ambas presentaciones, y también agradecer sus observaciones, sus dudas. A final de cuentas, creo que justo lo más nutritivo de estos espacios es el diálogo, porque son procesos en construcción, ¿no? En dialogicidad, en, digamos, un procesualismo continuo. Entonces, siempre miradas, digamos, externas, ¿no? Nutren muchísimo el trabajo propio, ¿no? Entonces, agradecer las observaciones. Voy a contestar de manera general, pero sobre todo a las observaciones de Víctor, principalmente pensando en clave sí metodológica, pero también epistemológica, conceptual, y después esto cómo se aterriza en un estudio de caso, ¿no? Como mencioné al principio, yo soy de formación comunicólogo social, ¿no? Entonces es para mí muy importante la imagen, ¿no? Entonces después es que entro más de lleno en la antropología social y veo que es muy importante la etnografía a nivel presencial, ¿no? Es decir, el trabajo de campo, el contacto con la gente, y no solo, por así decirlo, el trabajo de gabinete, ¿no? Por lo menos como se llama desde la antropología. Pero al mismo tiempo en ser temas que tienen cierta rispidez, sobre todo los de la estética de la necropolítica, hay que, en términos metodológicos, hacer adecuaciones de aproximación, diríamos, ¿no? Es así que sobre todo la parte de las ecologías creativas la tengo mucho más trabajada en términos etnográficos presenciales, ¿no? La otra la tengo en algunos casos puntuales observada, porque esto solo es una parte de muchos otros casos más presenciales, pero sobre todo lo estoy tratando, por ejemplo, a partir de lo que Elisenda Ardebol y muchas otras personas llaman etnografía digital, por ejemplo. Eso entrecruzado también con
otros datos concretos de procesos sociales en territorio que no implican, en este caso, hacer acercamientos que pondrían en riesgo sobre todo mi seguridad propia, que tiene que ver con el caso de del crimen organizado y por otro lado sí, de los cuerpos represivos del Estado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, entrando a la parte de cómo ligo esto yo, al principio de la presentación hablaba sobre todo de la parte de la estética, ¿no? Que ahí, por ejemplo, hay una diferenciación en torno a cómo lo conceptualiza Ámbar, cómo lo conceptualizo yo. No decidí ahondar en esta presentación, pero yo parto sobre todo desde la categoría de aestesis decolonial, ¿no? Pensando en ampliar el concepto más allá de estética y regresar a la acepción primigenia que es la de aestesis. La de aestesis quiere decir o remitía a formas de sensibilidad a partir de las cuales conocemos y construimos el mundo. Es decir, remite mucho más a los 5 sentidos que a algo ligado de manera restrictiva específicamente a la belleza, y no solo a la belleza, sino a la belleza construida desde el imaginario occidental eurocentrado, en el caso sobre todo mediterráneo, ¿no? Entonces, el concepto, digamos, de estesis, en específico el de colonial, que implica otros procesos que tienen que ver sobre todo con los procesos de sensibilidad y procesos y prácticas artísticas desde las resistencias, para mí opera mucho más y además amplía el abanico de posibilidades que el concepto de estética, que está como bastante constreñido, sobre todo a partir, por ejemplo, de las observaciones sobre lo bello y lo sublime de Kant, ¿no? Que es donde se liga el concepto de estética, el concepto de belleza, y eso lo fija a un sistema de valores culturales muy específico, que es el europeo, pero además con un imaginario colonial, ¿no? Esto lo digo porque, bueno, evidentemente hay un sustento epistemológico, un sustento también en clave, en ocasiones filosófica, como también hablaba de la zona del ser y no ser fanoniana, pero también en la imposibilidad ontológica de la que hablaba Franz Fanon, ¿no? Y bueno, un poco ligando a Fanon, si nos niegan las posibilidades de representarnos, nos niegan las posibilidades de existir y por ende de trascender, ¿no? Pensando en que también, por ejemplo, los museos son grandes archivos, ¿no? Y entonces después se explica por qué los cayucos zapatistas terminaron en el Reina Sofía, pero no el valor material del objeto, ¿no? Es decir, el dinero como tal. Esto, bueno, se amplía a muchísimas otras discusiones, como sobre todo el arte, ver el arte como proceso y no como objeto terminado, ¿no? Que es algo en lo que también coincide Ámbar, y sobre todo como, no como objeto culto o de sacro, o sacro, sino más bien ahondar en el arte como proceso de socialización, pero sobre todo ahondar en sus funcionalidades, donde quizá el objeto llega a veces a ser lo de menos, ¿no? Sino, el punto es el proceso creativo y los intercambios relacionales que hay para crear eso. Ahora, esto lo ligo también, como decía, con las categorías de construcción de hegemonía, contrahegemonía, que bueno, no dieron tiempo de abordar, evidentemente, pero con específicamente la batalla cultural, ¿no? Que es un poco incluso de lo que retomo de Milley, ¿no? Que él trae a colación, ajá. Pero pensando en que por un lado está la estética occidental eurocentrada, por otro lado hay expresiones que tienen que ver con la estesis decolonial. En el centro estaría el concepto de arte, que es algo que tampoco me dio posibilidad de extenderme, pero lo que quiero decir es que el arte no tiene juicios de valor como objeto per se. Es decir, no es bello ni feo, porque esos son procesos relacionales, no es bueno ni malo, ¿no? Sino que eso depende, tampoco quiere decir que sea subjetivo, ¿no? Sino que se liga a las condiciones históricos, sociales y al contexto de producción en el que está inserto el objeto. Por eso ese mismo objeto puede cambiar de significación dependiendo de dónde se le ponga. A lo que voy con esto es que el arte puede ser visto como proceso de dominación, pero también como proceso de liberación. Sin embargo, pensando tanto en la estética de la necropolítica como en la estesis decolonial o en las ecologías creativas, ya como una deriva más centrada en la defensa del territorio, no son golpes de Estado. Es decir, no es que, sí, evidentemente mientras más hay un proceso de politización, más hay una toma de conciencia para sí, y entonces se van modificando ciertas prácticas que pueden estar en contra del fascismo, de la militarización, en pro de la autonomía, militar en el antirracismo, estar en contra del heteropatriarcado, del capitalismo.
pero no es no es un cobro de conciencia de la noche a la mañana, ni quiere decir que una misma persona solo haga ecologías creativas, ¿no? O sea, desgraciadamente también la parte de la necropolítica está tan, digamos, instaurada en el tejido social que, bueno, es mucho más movible de lo que parece, como también las diferencias entre arte y artesanía que yo ponía. No es estático. En ese sentido, y respondiendo también a la pregunta de cómo estoy, por ejemplo, identificando los casos que tienen que ver con la estética de la necropolítica, lo estoy ligando sobre todo en relación con la defensa territorial, a la que sí invitan mucho a las ecologías creativas, ¿no? En contra de los megaproyectos, en contra de la militarización, en contra del desplazamiento forzado, por ejemplo. Y eso localizado sobre todo en ejemplos concretos, sobre todo he trabajado más la zona de Chiapas, por ejemplo, pero de los casos recientes que vemos cuál es el tratamiento que le está dando las políticas actuales neoindigenistas o las políticas de Estado a los pueblos originarios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, podemos ver el Instituto Nacional Indigenista en este caso, y por otro lado, cómo está tomado el edificio del Eximpi, ¿no? Que ahora es llamada la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes, precisamente a nombre de un líder comunitario y comunicador popular también, que se considera el primer líder indígena o defensor del territorio asesinado en la administración actual. Ahora, esto lo estoy ligando específicamente con otro tipo de elementos, como puede ser la geopolítica internacional, donde también tiene que ver mucho la necropolítica en términos de que la necropolítica va ligada al capitalismo, y el capitalismo en esta lógica de destrucción, despoblamiento, reconstrucción, por ejemplo, de la que también hablan las comunidades zapatistas, de las cuatro ruedas del capitalismo, y entonces veo las narrativas del Estado hacia los pueblos originarios. En este caso, la de la militarización, como vimos, ¿no? Y cómo esos elementos del ejército, de la marina, tienen este tipo de prácticas. El ejemplo de Milei es más como ligado a la parte filosófica de la superioridad estética, pero pensando en cómo se están reviviendo sobre todo esos discursos que parecerían ya haberse olvidado entre el indio bueno y el indio malo. Porque también, si lo pensamos, muchas de las personas que pertenecen, en este caso, a organizaciones criminales, porque no se le puede llamar ya narcotráfico, ¿no? Pensando en toda la diversificación que hay de las actividades ilícitas, muchas, digamos, de los cuadros, de los rangos más bajos, ¿no? Como el sicariato, por ejemplo, evidentemente son sobre todo personas empobrecidas, ¿no? Que no pobres, sino empobrecidas, ¿no? Despojadas, ¿no? Subalternizadas, que no subalternas, y muchas también pertenecen precisamente a poblaciones indígenas, ¿no? Históricamente, por ejemplo, el ejército ha sido conformado por poblaciones de Oaxaca, pero también de Chiapas, ¿no? Entonces, vemos cómo se abre estas vetas, y esto, para cerrar, en clave geopolítica internacional, porque, por ejemplo, tomando como base a Scott Robinson, lo que habla de acumulación por disposición militarizada, vemos como precisamente zonas muy conflictivas, como puede ser el Proyecto Integral Morelos, como puede ser el Corredor Interoceánico y como puede ser zonas del Tren Maya, que están vinculadas a la geopolítica y a la economía imperial, ¿no? Por más que esté tambaleándose Estados Unidos, tras lo que van es tras el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Para pasar mercancías, para terminarse de reapropiar el sureste, pero también para la generación de energía con el Proyecto Integral Morelos en el centro, y por otro lado, la acumulación de capital financiero en el norte, ¿no? Y hablando con esto cierro, precisamente de esta aula, el comandante Pablo Contreras hablaba de que dentro del pasar del tiempo México le iba a pasar lo mismo que la ex Yugoslavia, ¿no? Es decir, que se iba a balcanizar. Entonces, estos megaproyectos donde hay un proceso muy fuerte que afecta a los pueblos originarios, no solo son obras de infraestructura, son proyectos de reordenamiento territorial a nivel incluso continental. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por tu respuesta y tu reflexión. Nos queda poco tiempo, pero pasamos con Ámbar. Ok. Bueno, pues respecto de las preguntas que me proponías, Víctor, primero decir que en cuanto
en la sociología cultural el tema de cómo un objeto llega a convertirse icónico es un black box, o sea, es una caja negra. No hay como mucho trabajo en ese sentido, ¿no? No sabemos a ciencia cierta todo lo que se está haciendo, pues es como exploratorio. Y yo creo que digamos, el trabajo que hacen los grupos indígenas en América Latina tiene mucho que decir para resolver ese problema del black box, del diseño de un objeto icónico, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay un aporte teórico-metodológico que estamos intentando resolver. En ese sentido, también, pues sí, creo que hay que prestarle mucho más atención, como ya decía Francisco, al tema del proceso que al tema del producto ya terminado o del objeto terminado, porque es en el proceso cuando ocurren cosas interesantes, pero para eso tienes que quitarte la idea de que la artesanía es una cosa mecánica, porque si tú asumes que es mecánico, pues el proceso no es interesante. Pero, por ejemplo, en esta romantización que mencionabas de los símbolos o de las representaciones iconográficas que se dice que son tradicionales, y aquí voy a hacer enojar a muchos antropólogos, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Muchas mujeres no las conocen, ¿no? O son creaciones que hicieron en ese momento, ¿no? Es parte de su creatividad. O sea, hay algunos que sí se han enseñado de generación en generación, como se nos han enseñado a nosotros cosas también, ¿no? La escritura o así se han transmitido, pero no es como que han permanecido estáticos, ¿no? Se han creado y recreado y además son tan sensibles a la creatividad misma de la artesana que se siguen modificando y se modifican además de grupos en grupos. Entonces no podríamos decir que, por ejemplo, hay como una línea general en todos los mayas tzotziles, porque no hay un solo grupo maya tzotzil o maya celtal, ¿no? Cada uno es diferente. Exacto, y cambian de comunidad y comunidad y están vivos. Entonces creo yo, en mi opinión, que es mucho más importante o más interesante ver cuál es el proceso que hay detrás del aprendizaje, por ejemplo, de ese tejido o de cómo las mujeres, qué es lo que pasa cuando las mujeres están haciendo eso, que lo que el icono puede representar en sí mismo, ¿no? La referencia que pueda haber, ¿no? En general, a veces ni saben cómo se llaman. ¿No? No saben. Entonces, pero porque no importa también saber, ¿no? Eso también es interesante. A nosotros sí, de fuera, como una mirada externa, sí, a nosotros sí nos importa saber y atribuirles como toda esta herencia ancestral, ¿no? Y qué representa, pero quizá a la comunidad no importa tanto saber eso, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, pues en el caso específico de las mujeres que tejieron o que hicieron estos textiles, lo que mencionabas de vincularlo con el trauma, eh, pues primero saber que el bordado o el hacer artesanía en general en los Altos de Chiapas para las mujeres es su espacio seguro. Es como el sitio en el que ellas se reúnen, los hombres no intervienen, ¿no? O sea, no pueden venir y quitarlas del momento en el que están haciendo artesanías, ni cuestionarlas, ni pedirle, no, es el espacio que ellas tienen para de manera segura compartir todas sus preocupaciones. Y entonces, así como platicaron o me contaron que platicaron de lo que estaban ellas viviendo en la guerrilla, pues así también platican de otras cosas que son relevantes en su vida diaria o en su vida de la misma vida de la comunidad. Entonces sí es como un sitio en el que ellas pueden primero abrir libremente sus emociones y luego pues echar mano de lo que ellas saben o de lo que ellas les han enseñado también para entender y para aprender las cosas. Algo que no mencioné es que las artesanías, los objetos artesanales allá en los Altos eh, son una manera en la que ellas aprenden el mundo exterior, ¿no? O sea, la manera en la que ellas entienden o interpretan lo que hay alrededor. Y no solamente eventos tan dramáticos o traumáticos como la guerrilla, sino cosas muy sensibles como los animalitos, ¿no? Que vemos en los bordados de Sinacantán, los animalitos, bueno, tradicionalmente eran los animalitos que se veían en el bosque, que ya se encontraban, ¿no? Algo tan sensible como eso.
Entonces, es su manera de aprender el mundo y lo que hacen es tomar estas cosas que son importantes y traducirlas estéticamente. Entonces, sí hay como un vínculo con trauma cultural porque no porque el trauma cultural en sí mismo sea como importante, sino porque es parte de lo que pasa en la comunidad, como pasan otras cosas. No sé si logro hacer la diferencia, o sea, o sea, no es como específico del trauma cultural, es lo que quiero decir, ¿no? Sino de un evento traumático, sino que es algo que pasa como pasan otras cosas que son importantes, como las fiestas también, ¿no? O cuando se hacen bordados para las celebraciones religiosas también, el bordado para la Virgen o para el Santo, pues todo eso es materializar o reinterpretar lo que les está ocurriendo. Entonces creo que sí, el vínculo más bien con el evento traumático lo trazamos nosotros desde fuera, desde lo que ellas comparten, porque también es muy difícil, pensándolo, es muy difícil también que alguien te diga, este evento fue traumático para la comunidad, ¿no? O sea, es más bien tú haces como el ejercicio, se llama de pues hermenéutico, digamos, interpretativo, de ir sacando las narrativas. Exacto, esa es nuestra chamba. Bueno, pues muy interesantes. Nos quedamos con muchas preguntas en el aire, reflexiones que nos van a llevar horas aquí de diálogo, pero pues no nos queda más que despedirnos, ¿no? Agradecer a los asistentes nuevamente, ¿no? A los virtuales, a los que están aquí presenciales, agradecer a los ponentes, ¿no? Por magníficas exposiciones, ¿no? Que nos van a permitir dialogar durante mucho tiempo. Y pues así de esta manera cerramos la cuarta sesión de nuestro seminario institucional, Estado, Sociedad, aproximaciones contemporáneas en la investigación social para la comprensión de los problemas indígenas. Esperamos vernos el próximo mes con una nueva presentación que esperemos sea una presentación sorpresa. Y muchas gracias a todos por venir. Nos vemos la próxima.